Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en esta mañana. Hoy tenemos el gusto de presentarles otro webinar organizado por el Hospital Clínica Bíblica. Mi nombre es Elizabeth Rodríguez, soy parte del Departamento de Comunicación y aquí ya está conmigo Natalia Quiroz. Ella es nutricionista de nuestro hospital y ella viene con una presentación divina, llena de colores, para enseñarles a realizar meriendas sencillas y sanas para los niños. Es un webinar que llevo esperando todo el mes yo, porque de verdad a uno se le acaban las ideas y bueno, esperamos que de verdad sea de mucho provecho este espacio para todos ustedes. Nada más antes de que Natalia venga aquí con ustedes, recordarles que si tienen alguna pregunta de algún producto en específico o cualquier cosa que ustedes quieran ¿verdad? Aclarar, pueden hacerlo a través del chat que tenemos en esta plataforma y al final vamos a estar leyendo algunas de esas preguntas para que se vayan con la información todavía más completa. Entonces yo ya los dejo con Natalia. Ahí está, si quiere le quito la camarita, ¿verdad? No importa, para que pueda ver la presentación. Sí, Ahí está. pero bueno, me vean. Sí, ahí está. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, Vamos a hablar un poquito sobre las meriendas, que a veces se nos acaban como las opciones de cómo podemos armar algunas merienditas para estos niños, ¿verdad? Y sin perder como el objetivo principal, que es hacer las reformas saludables y siempre enfocados en mejorar un poquitito la salud de estos chiquitines, ¿verdad? Entonces, resulta que las meriendas, ¿por qué las hacemos? ¿Verdad? A veces se habla de que si son necesarias o no. En el caso de los niños, necesitamos cubrir todas sus necesidades de calorías y nutrientes. Macronutrientes, como decir, los nutrientes grandes y los micronutrientes. Entonces, necesitamos darle variedad de alimentos. ¿Qué pasa? Sus capacidades gástricas, dependiendo de la edad, van a ser pequeñitas. Entonces ellos, primero a veces son muy inquietos, no comen, ¿verdad?, lo suficiente en el momento. Entonces necesitamos hacer una dieta fraccionada para poder darle todos los nutrientes que ellos necesitan durante el día. Entonces, ¿cuál es la clave? Que estas meriendas sean de buena calidad, que sean bocadillos saludables, que sean prácticos para nosotros, que somos los que preparamos esas meriendas, y que nos ayuden a mejorar esa calidad de alimentación que les vamos a brindar a estos chiquitines, ¿verdad? ¿Qué pasa? Todos vamos a tener necesidades diferentes. Y aquí, como lo pongo en las imágenes, tenemos niños, ¿verdad?, de un añito, en edad preescolar, tenemos necesidades diferentes, tamaños, con texturas diferentes, actividades diferentes, porque hay niños que practican algún deporte, por ejemplo, que ya están más grandes, y niños que están en etapa escolar, por ejemplo, o ya adolescentes, por ejemplo. Entonces necesitamos ajustarnos a esas etapas. Pues no es lo mismo un niño de 2 años, ¿verdad?, que está como tal vez en su casa o que está, por ejemplo, en guardería o en el kinder o en un centro educativo. No es lo mismo el niño que está a los 5 años, 7 años, ¿verdad?, en clases, o cuando están en su casa, cuando practican algún deporte, cuando tienen un ritmo de vida muy acelerado en el sentido de ese, de que practican mucha actividad física. Y no es lo mismo cuando tenemos un niño que es muy sedentario, ¿verdad? Entonces tenemos que adaptarnos a todas esas necesidades. Entonces no podemos generalizar en cantidades, porque incluso un mismo niño de edad igual, ¿verdad? Pongámosle 7 años. Tenemos dos niños de 7 años, pero uno practica fútbol y el otro no. Solo hace, digamos, la actividad del centro educativo. Entonces, los niveles de gasto energético son diferentes, las necesidades son diferentes. Entonces, tenemos que adaptarnos a todo eso. Este es un ejemplo de la composición que puede tener la merienda. No necesariamente tienen que tener todos, pero si podemos hacerlo así, tenemos que pensar en varios nutrientes para darle
proteínas para darle carbohidratos y grasas, que son los tres principales nutrientes grandes, digámoslo así. Y después vienen los micronutrientes, que serían por lo menos, por ejemplo, vitaminas, minerales. También tenemos que contemplar la fibra y el agua de todos esos nutrientes. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí, en este caso, por ejemplo, proteínas, ¿verdad? Que nos van a aportar quiénes, el pollo, la carne, el huevo, los lácteos tienen proteína, ese tipo el atún, por ejemplo, tiene proteína. Que básicamente lo que nos aporta es como nutrientes para la construcción de tejidos. Y recordemos que ellos están en una etapa de crecimiento. Entonces tenemos que darle como ladrillitos para que vayan construyendo esos diferentes partes del cuerpo. Aquí tenemos las harinas, ¿ok? Que ojalá sean como o carbohidratos, ¿verdad? Le puse harinas porque es como más sencillo, pero es como carbohidratos que sean ojalá integrales, más complejos, de mucho mejor calidad. Luego tenemos el grupo de frutas y vegetales, que es sumamente importante. Y también tenemos las grasas, pero ojalá que sean grasas saludables. No las tenemos que descartar o sacar porque son importantes para ese crecimiento. Entonces podemos armar, aquí como en la imagen que vemos atrásito, tenemos, por ejemplo, galletitas integrales, tenemos algún tipo de pancito para un sándwich, tenemos fruta, tenemos semillas que son grasas buenas, vegetales en el sándwich. Tenemos proteína, como decir quesito en el sándwich, y tenemos vegetales también. ¿Ok? Aquí para ponerles un ejemplo, ¿cómo puede ser la composición? Tenemos acá, por ejemplo, grasas arriba, podemos utilizar las semillas. ¿Quiénes son las grasas? Las grasas saludables van a ser, por ejemplo, el aceite de oliva, pero en una merienda a veces cuesta incorporarlo, ¿verdad? No le vamos a poner una cucharadita de aceite de oliva a alguna preparación, puede ser, pero como que solita no se la van a comer, no es tan fácil, ¿verdad? Entonces podemos recurrir a las semillas, podemos recurrir al aguacate, por ejemplo. Podemos recurrir a las mantequillas, ¿verdad? De las semillas, estas como la mantequilla de almendras o de maní, si es posible, ¿verdad? Podemos brindar frutas variadas, ¿verdad? Carbohidratos, por ejemplo, lo que les decía ahora, es el que nos da principalmente la energía, las calorías principales, como decir el combustible. Pues podemos buscar cereales integrales, panes integrales, galletas integrales, podemos hacer muffins con harinas integrales, toda la parte de la harina, digámoslo así. Y después tenemos el vegetal, que podemos incluirlo de diferentes formas. Ok, aquí tenemos otro ejemplo donde tenemos el carbohidrato, que es el pancito integral, la proteína, digamos, como quesito, tenemos vegetales, por ejemplo, aquí grasa, tenemos aceitunas y tenemos almendras, y la fruta, pues aquí tenemos dos tipos de fruta que podemos complementar. ¿Qué pasa? Podemos tener una merienda de este tamaño, o puede ser una merienda más sencilla que sea solo fruta y tal vez algún lácteo, por ejemplo. Los lácteos son una muy buena opción porque tienen los tres nutrientes. Pueden tener grasa, pueden tener el carbohidrato y pueden tener la proteína. Entonces es una muy buena opción, como muy balanceada, que incluye los tres nutrientes. Entonces, frutita con un yogur, que está súper bien, o con leche, es una buena opción. Aquí les muestro esto y les pongo que sí, esto es realmente práctico. ¿Por qué? Porque es divino, ¿verdad? Que nos presenten como las merienditas así en forma que el cangrejito, que la tortuguita, la estrellita, todo el mar, el osito, ¿verdad? El caballito y todas las imágenes, y está precioso. Y si podemos hacerlo, está perfecto. Pero, por ejemplo, esto no es práctico para una lonchera, por decirlo así. Tenemos que ajustarnos a las necesidades que tenemos en el momento, que van al kinder o no, o van a la escuela. Tienen que llevar merienda, pero también tienen que llevar almuerzo. O sea, tenemos que ajustarnos a eso. Características, por ejemplo, de que si se pone negro, ¿verdad? No le voy a mandar la manzana picada porque se va a poner negra, puedo mandársela entera, ajustarnos a todos esos detallitos. Entonces, estas presentaciones las podemos hacer en casa, pero tenemos tiempo para hacer todo este tipo de detalles. En algunos momentos tal vez se pueda, pero no siempre es lo más práctico. Entonces, tenemos que jugar con esa creatividad para poder darles opciones atractivas a los niños y que esto sea divertido para ellos y no sea tampoco una tortura meter ciertos nutrientes que a veces son como, ay, los vegetales son aburridos, saben feo, y no necesariamente tiene que ser ese el tema. Por ejemplo, esta
Un huevito lo podemos decorar así, pero ¿tenemos tiempo o no? Esas cosas tenemos que ver cuando son meriendas en casa o cuando son meriendas fuera. ¿Qué se nos hace más sencillo? Puede ser que esto sea práctico, puede ser que no. Para algunas personas puede ser que sí, puede ser que no. Una tostadita con un huevito, ¿será práctico o no? ¿Verdad? Eso cada quien lo tiene que analizar para ver hasta dónde puede llegar nuestra creatividad, el tiempo. Pero aquí, por ejemplo, estamos utilizando nutrientes saludables. Ejemplos, por acá les pongo, por ejemplo, galletitas que se puedan hacer con algún atuncito arreglado, podemos usar aguacate, podemos usar grasas buenas. Si es el caso y van a utilizar alguna mayonesa o algo así para los sándwiches, busquemos aquellas que tengan aceite de oliva y no las que son con grasas saturadas. O eh, algún sustituto como de la grasa, como eso, por ejemplo, el aguacate, que podemos mezclarlo, o eh, mezclarlo, por ejemplo, con tomate. Pero esto, por ejemplo, no es práctico para una lonchera. Si el niño tiene la capacidad para preparárselo en el centro educativo, por ejemplo, entonces podemos dárselo aparte y que ellos lo armen, pero algunos no tienen esa capacidad como los más chiquititos. Esto puede ser para la casa, por ejemplo. Podemos cambiar el tipo de galletas que sean integrales, que sea tortilla tostada, por ejemplo. Jugar con un poquito con las texturas. En frutas y esto, por ejemplo, este que tiene papaya, es sencillo, es un recipiente, pero esto es para poder hacerlo en casa. En algunos recipientes se puede llevar con tapita, depende de las loncheras que tengamos y los bolsitos, ¿verdad? Y depende de cómo sepamos qué tan cuidadoso es el niño, porque si es de esos que van como con el bolso dando vueltas, te va a llegar hecho un batido, pero si son más cuidadosos de que llegan rapidito, dejan la merienda ahí, pues tal vez se pueda jugar con el chance de eso. Por ejemplo, este que tiene fresas, tal vez se pueda mezclar y no pasa nada. Hay otras cosas que se mezclan, entonces tal vez no se ven tan apetitosas. Entonces podemos poner una capita de frutas. Aquí tiene, vamos a ver como cosas buenas y no tan buenas que a veces nos presentan en cosas que parecen saludables, pero que no necesariamente tiene. Por ejemplo, tiene yogur y frutitas, pero parece que tiene un almíbar. Hay que ver si ese almíbar yo lo hice con fruta natural, si son siropes, si son jaleas, o sea que busquemos productos lo más natural posibles cuando podemos, ¿verdad? Cuando tenemos como esa capacidad de controlar todas esas cosas. ¿Por qué? Porque si nosotros le damos dinero o van a actividades donde no tenemos el control, probablemente ellos van a escoger cositas que más les agraden, que tengan más azúcar y más grasa. Entonces, cuando podamos tener el control, tratemos de utilizar alimentos lo más natural posible. Entonces, en este caso, podemos poner yogur, la frutita picada, como en capitas, y podemos ponerle granola, buscar en el mercado granolas que sean más naturales, a veces hay orgánicas, que tengan menor cantidad de azúcar, ¿verdad? Tal vez no inclinarnos tanto en la cantidad de edulcorantes, de muchas cosas light, ¿verdad? Porque a veces muchas cosas sí se han cambiado de azúcar simple, digámoslo así, a edulcorantes. Entonces tenemos que cuidar también ese aporte, no abusarnos de esas cosas y ver cuáles son las necesidades de cada niño. No podemos generalizar, ¿verdad? No es lo mismo, como les decía, las necesidades de un niño de 2, 3 años a las de un niño de 8 años y prácticamente no importa. Entonces es como enfocarnos un poquito en esas cosas. Aquí hay otros ejemplos, ¿verdad? Con loncheras para casa, qué sé yo, que un sándwich, por ejemplo, aquí podemos meter la proteína en forma de queso, por ejemplo, podemos ponerles frijoles, podemos ponerles aguacate, ¿verdad? Incluso el mismo aceite se puede hacer para preparar cuando revolvemos el pollito o alguna carne, podemos agregarle el aceite de oliva si ponemos una grasa buena. ¿Qué va a depender? El tipo de merienda, si es solamente para un pequeñín, una meriendita media mañana, puede ser que con una fruta y un poquito de lácteo quede bien, que no necesariamente sea como acá, como un sándwich o mucha cantidad. Esto también va a depender si, por ejemplo, algunos están más grandes y tienen que llevar como algo tipo almuerzo mientras llegan a la casa, o hay algunos que llevan ya almuerzo más formal. Por eso les digo que depende de las necesidades de cada uno. Si se les hace más práctico, por ejemplo, en el caso de las mandarinas, si se las mandamos ya en gajitos listas o si ellos tienen la capacidad de pelarla, digamos, aquí está en gajitos y aquí ya la mandamos en cubitas. Tener el cuidado si están muy chiquititos, de partirlos a la mitad si están muy grandes, evitemos como cosas muy redonditas cuando están muy chiquititos para evitar
un sustillo por ahí con esas cositas que se puedan atragantar. Aquí, por ejemplo, no utilizamos pan integral, que eso puede ser una observación como para corrección. Hacemos un sándwich y eso, ¿qué pasa? Hoy no tenemos el pan integral, había pan blanco, se hizo, no importa. ¿Cómo podemos meter más fibra? Porque la idea del pan integral es que tenga más fibra. Entonces metemos fibra, le hacemos el sándwich y le metemos como espinacas. Que no le gusta la espinaca entera y sentir el crunch, se la rallamos, zanahoria, le picamos la espinaca bien finita y le mezclamos con el pollo y tal vez va camuflado, tal vez lo tolera de una mejor forma. Traten de conocer a los chiquitines y ver qué les gusta más y qué no. Por una vez que se los rechace no quiere decir que no le gustó. Hay que tratar de exponerlos frecuentemente a los diferentes alimentos y de la forma natural, ¿verdad? Ok, hoy está más ácida esta mandarina, mañana otras mandarinas que compramos están más dulces. Todo tiene su cambio. Entonces, ajustarnos como a esas cosas. Aquí podemos mandar frutitas, no necesariamente tienen que ser todas así, ¿verdad? Que arándanos y eso. Hay frutas más caras, hay frutas de temporada que podemos aprovechar, el banano, las naranjas, que si hay mangas de época. Ahora, por ejemplo, no hay mucha época de mango, entonces podemos utilizar otro tipo de frutas que sean más de temporada. Aquí ya tenemos un sándwich, por ejemplo, con pan integral. Podemos utilizar las barritas de queso, que en lácteos y en productos con proteína tratemos de buscar los descremados. Vamos a ver, no todo tiene que ser light y de esta forma, pero si podemos ahorrarnos dependiendo de las necesidades de cada pequeño. ¿Por qué? Porque puede ser que si necesiten un poquito de grasa porque practican mucho deporte, son niños muy activos y necesitamos una cuota de grasa. Puede ser. Entonces, valorar de dónde vienen esas grasas y en qué momento las voy a incluir en los desayunos, en los almuerzos, en las meriendas, ¿verdad? Podemos utilizar, bueno, le dimos un quesito un poquito más grasoso, pero el resto de la comida es más balanceada. La leche descremada, el yogur también. Entonces, ahí podemos ir haciendo un balance. Aquí tenemos otros ejemplos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, pancakes chiquititos, minis, ¿verdad? Que podemos hacer. Los podemos hacer desde el más refinado por el tipo de mezcla o los podemos convertir en un pancake de mucho mejor calidad, metiéndole harinas integrales o poniéndole avena, poniéndole fruta para evitar echarle azúcar. Y tal vez con la misma fruta agarra como el dulcito rico y no tenemos la necesidad de recurrir a este tipo de mieles o mermeladas. Podemos utilizarlas, depende del caso. Si queremos limitar el consumo de azúcar en ellos, ok, lo limitamos. Podemos hacer mermeladas caseras y saber que es una porción pequeñita. Pueden tener una dosis pequeñita de azúcar, ¿verdad? Preferiblemente que sea azúcar como tal en ciertas cosas y no recurrir a tanta cosa con edulcorante, ¿verdad? Ahora hay edulcorantes más naturales, entonces podemos recurrir a esos en casos de cosas prácticas, pero que no sea como el día a día, que todo tiene que ser con edulcorante, los frescos, los yogur y todos los productos procesados que tienen mucho de esto. Mezclamos frutas. Tenemos que conocer a los niños. Hay niños que solo se casan como con una fruta y no quiero mezclarla. Hay otros que las toleran mejor mezcladas, ¿verdad? Podemos cambiar como la forma del índice glicémico un poquito a la hora de mezclarlas. Entonces eso nos ayuda a mejorar. Eso que es la capacidad que tiene ese producto de subir el azúcar, digámoslo así, de que cómo se va absorbiendo. Entonces podemos mezclar. ¿Y qué nos ayuda? La fibra. Nos ayuda, es como la que va haciendo presa para que todo se vaya absorbiendo de forma paulatina. Podemos utilizar galletitas de arroz, por ejemplo. Perdón. Estas tienen la ventaja de que podemos utilizarlas con productos como más dulcitos o con productos salados, como ponerle aguacatito, ¿verdad? Con mantequilla de maní, entonces son muy versátiles. Y en este caso, parece que es digamos, como almendritas, pero cubiertas de chocolate. De vez en cuando, como esos pecaditos, porque la edad escolar, digamos, es una edad donde los niños quieren como muchas golosinas y esas cosas. Entonces podemos controlarlo, tener límites en esto. Usamos o la semilla solita, lo ideal sería sin sal, ¿verdad? De no cargar de sal y azúcar tantas cosas. Entonces, si es de vez en cuando, podemos buscar, ¿verdad?, algunas opciones. Y si no, entonces vamos de las almendras o semillas que no tengan sal a las que tienen sal y las que están ya cubiertas de chocolate y cosas azucaradas. Entonces hay que tener cuidado en la selección de eso, porque en este caso
Esto tendría azúcar y esto de acá, que es la jaleíta, también tendría azúcar. Habría que ver si al pancake se le echó azúcar. Entonces, por ahí vamos midiendo qué tanto tenemos de aporte de los diferentes nutrientes. Aquí nos falta proteína, por ejemplo. Entonces, yo puedo ponerle la fruta con yogur, ¿no? Y puedo ponerle las galletitas con un aguacate, por ejemplo. Entonces quitamos un poco de carga. Depende, porque puede ser que esto lo coman en un tiempo de merienda y puede ser que en otra merienda coman otra cosa. Por eso es que tenemos que hacer un balance, no todos se lo tienen que comer en el mismo tiempo de comida. ¿Qué más podemos hacer? La fruta, o sea, casi que no es negociable, ¿verdad? Es una opción muy, muy práctica, pero tenemos que ajustarnos a eso. Si mandamos un banano y se nos va a estripar, no va a ser agradable. No vamos a mandar la fruta picada. Por ejemplo, si es de lonchera, si estamos en casa y se lo podemos hacer de alguna figura o algo, pues podemos aprovechar los diferentes momentos o las tardes, por ejemplo, que ya están en casa. Aquí, por ejemplo, podemos hacer mini pizzitas, podemos usar tomatito natural, quesos que tal vez no sean tan grasosos, pero que puedan ser una opción. Podemos utilizar carne molida, por ejemplo, en las mini pizzitas, tratando, porque siempre pensamos en los embutidos, son una opción, pero tratemos de no utilizar tanto cantidad de embutidos. Si es posible, podemos buscar algunos que tienen menos aditivos y menos cantidad de sodio y grasa, pero siempre van a tener ciertas cantidades. Entonces, tratar de evitarlos a lo mínimo, ¿verdad? Una que otra vez, pues no es tanto problema, pero que no sea el diario, que todos los sándwiches sean de jamón y queso amarillo, por ejemplo, sino que hacer un poquito más variedad. Acá tenemos otros ejemplos, cereales, por ejemplo, de desayuno que los podemos utilizar con yogur o con la lechita también, pero buscar aquellos que son más integrales, que tengan más cantidad de fibra, ese es como el plus, y que no tengan azúcar adicionada, ¿verdad? Que se acostumbren ellos al sabor más natural. Aquí variedad de frutas, pues aquí viene como por colores, idealmente, variar, ahorita lo vamos a ver, pero aquí tenemos proteína, como les decía, los lácteos tienen de los tres nutrientes, aquí tenemos el carbohidrato y tenemos frutita también que nos aporta carbohidrato. Este también es un, como decir, un o tipo muffin quiche, digámoslo así, que es como huevito que lo metemos en los moldes de quequitos, que podemos hacer el huevito batido con vegetales y se hace como un tipo quequito, pero que es de huevo. Podemos poner cuadritos de queso o como barritas también. Podemos poner semillas y frutitas, por ejemplo. Y aquí, por ejemplo, este que para que sea más fresquito puede ser en casa, una tostadita con quesito, con espinaca, con albahaca, con cebolla, qué sé yo, depende del gusto del niño y tomatito, ¿verdad? Una, cantidades pequeñas para las meriendas preferiblemente, que no sea una exageración de comida. Aquí podemos poner mini vegetales, por ejemplo, este tiene mini zanahorias, fresitas. Aquí hay pretzels, ¿verdad? Que podemos utilizar como una opción. Hay a veces en palito, a veces en formas diferentes. Sándwich, viene el pan integral, hay vegetales, hay quesito aquí, por ejemplo. Entonces ahí podemos ir haciendo los cambios, ¿verdad? Depende de las necesidades de cada niño. Aquí tenemos frutita, tenemos vegetales, que acostumbremos a los niños a que las meriendas también pueden tener vegetales, ¿verdad? Que los vegetales se pueden comer no necesariamente todos cocinados, podemos mandar que pepino, que como en esta otra que está acá, podemos mandar las mini zanahorias, podemos mandarlos cocinados. Cuando los mandemos cocinados podemos agregar el aceite de oliva ahí, por ejemplo, y saltearlos, dejarlos al dente, colores atractivos, crujientes, controlar la cantidad de sal, por ejemplo. Este, aquí podemos utilizar también las palomitas de maíz, sencillas, si son hechas en casa, pues mejor, pero a veces no es tan práctico, entonces buscar las que son con menos cantidad de grasa y sal, ¿verdad? Pero son una opción, la porción moderada. Aquí cuidar el aporte, como les decía, de los embutidos, ¿verdad? Preferir como los sándwiches aquí, utilizar pan integral, las galletitas ojalá integrales también. Aquí, por ejemplo, en este otro hay tortillas de harina que hay integrales, también podemos utilizar con frijoles, con queso, como tipo quesadilla acá, o en rollito también, no sé si ahora veo algo, incluye alguna imagen como rollitos que hagan con queso, por ejemplo, cottage o quesos de algún tipo que los podemos mezclar con hierbas para hacer como tipo pastita, de tipo queso crema, pero no recurriendo al queso crema que es mucho más grasoso, entonces con el queso cottage manadito con algunas hierbitas podemos darle una textura adecuada con aguacate, por ejemplo, o podemos mezclarla con frijoles y hacer una prensadita, digamos, o tipo quesadillo que se adapte a las necesidades. Quesito, ¿verdad? Evitar los que son tan amarillos y grasosos. Galletas, evitar las que son tan azucaradas, con
tantas chispas de chocolate. ¿Qué pasa? Puedo hacer galletas un poco más saludables en la casa, tener programado y utilizar que las chispas de chocolate que tienen menor cantidad de azúcar, harinas integrales, qué sé yo. Ideas que podemos utilizar en casa, buscar recetas de muffins, de galletas que podemos tener ahí para usarlas de merienda. O buscar en el supermercado aquellas galletas o aquellos pancitos que sean con más cantidad de fibra, con menor cantidad de azúcar, para favorecer esa parte. Aquí tenemos frutitas y vegetales también. Estas son algunas opciones y todo va a depender de los gustos de cada pequeñito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay algunos que les va a gustar las cosas crujientes, otros no, otros son más perezosos, otros son más cuidadosos, quisquillosos, ¿verdad? Que si utilizamos, por ejemplo, apio con mantequilla de maní, pues tal vez no es parte de nuestro día a día, en nuestras costumbres, pero hay niños que tal vez les pueda gustar. Todo es probar, buscar ideas que a veces uno dice, pero es que fíjate que comía esto con esto. Y a nosotros no se nos ocurrió, pero ellos fueron los que lo seleccionaron. En la mesa habían varias cosas y seleccionaron algo. Eso es la forma que les gusta comer. Entonces podemos darles ideas, pero también ellos pueden darnos ideas a nosotros de qué cosas les agrada más. Por ejemplo, fruta y yogur, vegetales, aquí algún jamón o podemos utilizar pollito desmenuzado, por ejemplo, con alguna galletita. Todo depende de los gustos. Podemos utilizar batidos si estamos en casa, donde podemos utilizar leche que tiene todos los ingredientes macro, digámoslo así, los nutrientes macro, y alguna fruta. Tratemos de que si le ponemos fresas o moras o así, no lo pasemos por el colador, o podemos hacerlo con avena. Entonces tenemos un carbohidrato, tenemos leche, le podemos agregar mantequilla de maní, por ejemplo, que es una grasa buena, y la frutita. Entonces tenemos un batido muy completo. Depende de los gustos de cada uno. A veces les gusta la fruta picadita, las semillas. Aquí tenemos diferentes opciones, ¿verdad? Los quesos o meriendas que son más saladas, como esta, que podemos poner zanahoria, por ejemplo, con hummus, por ejemplo, los que les gusta. Entonces, podemos utilizar la zanahoria o el apio o incluso pepino, qué sé yo, con esto y evitar tanto que sean galletas o panes muy grasosos o muy densos energéticamente. ¿Qué es lo que tenemos que evitar en esto? Las meriendas que son muy prácticas, muy fáciles, como los paquetitos de papitas, de plátanos, de este tipo de cosas que a veces se escapan en ciertos lugares y se venden, ¿verdad? Y nosotros tratar de no brindárselos, no solo en meriendas, en los centros educativos, sino también en las casas. Las bebidas, aquí son como más gaseosas en esta imagen, pero las bebidas azucaradas en general es lo que tenemos que tratar de evitar, ya sea gaseosas, ya sea juguitos, incluso hay leches que son azucaradas, entonces tenemos que tener cuidado con ese aporte de azúcar, ¿verdad? Entonces, tener cuidado con eso. El agua, como en una de las meriendas que vimos ahora, tratar de que sea la mayoría de las bebidas. ¿Qué pasa con esas bebidas azucaradas? Tratar de evitarlas. En niños de menor de 1 año es cero bebidas de juguitos, aunque sean juguitos naturales, es lo ideal para evitar darles este tipo de cosas y quitar la cantidad de fibra que tiene la fruta, es mejor la frutita entera. Pero si los niños ya lo toman, las bebidas dulces, digamos, no están tan ambientados o tan familiarizados con el agua, entonces para ir haciendo un poco la transición es primero el modelaje, enseñarles el hábito del consumo de líquido, poco a poco, no es que tienen que tomarse 100 vasos de agua al día, no, tienen que ir poco a poco. Entonces, si toman bebidas azucaradas, entonces, bueno, voy a empezar a darle bebidas naturales y empezar a bajar la cantidad de fruta que le pongo y hacerlos como más ralitos, digamos, los frescos, y con menos cantidad de azúcar para ir controlando un poco eso. Hasta el momento en que ya logremos de que un día tomó agua al almuerzo, tal vez, en vez del fresco de mora. Y así para evitar el té frío, las gaseosas y las bebidas con tanta cantidad de azúcar. Tenemos que tratar de evitar toda la repostería que a veces tenemos como parte de las meriendas, son muy grasosas. Podemos buscar opciones alternas, caseras, pancitos y cosas de esas que sean como más saludables para incorporarlos en las dietas de ellos, pero que no sean en grandes cantidades, porque esto tiene mucho carbohidrato y mucha grasa. Y si son dulces, pues va a tener el azúcar extra, ¿verdad? Donas, por ejemplo, churros, todo este tipo de preparaciones son muy calóricas y entonces si de vez en cuando las consumieron no hay problema y si son niños muy activos, pero el problema es que caemos en niños muy sedentarios que pasan
sentados en clases y después pasan en la casa con videojuegos o con la computadora, muy sedentarios, y entonces le damos este tipo de productos. Un jugo azucarado con un croissant, por ejemplo, y con jamón y queso amarillo, entonces es muy cargado de cosas muy poco naturales. Yo les digo naturales en el sentido de que busquemos productos de un solo ingrediente, ¿verdad? Un pancito integral o algo así, que ya sabemos que viene con una preparación o varios ingredientes, pero usamos frijoles, usamos aguacate, por ejemplo, cositas así que no todo sea tan procesado, ¿verdad? Este, como recomendaciones, tratemos de planear las meriendas con tiempo, ¿verdad? Programarnos, si es por semana, si es o por mes, bueno, voy a comprar estas cosas que son más procesadas y voy a tratar de programarme en la compra de frutas y ciertos productos por semana de vegetales que son como los que más fácil se nos ponen malos, ¿verdad? Ordenarnos con eso. Tener meriendas listas para consumir en casa. Si nosotros en la refri les tenemos recipientes con cositas prácticas, chiquititos o grandes, ellos van a abrir y qué es lo que hay. A veces llegan y abren la refri solo para ver qué pellizco. Entonces, si lo que hay son cosas más saludables, van a pellizcar eso, pero si lo que hay son cosas poco saludables, eso es lo que van a comer. Entonces, tengámosles cosas prácticas. Si es en la casa está, lo van a consumir. Las galletas con chocolate, los cereales azucarados, los paquetitos, todo eso lo van a consumir si los tenemos al alcance de ellos. Desde chiquititos hasta grandes. Si están al alcance, lo van a hacer. Igual nosotros nos pasa como adultos que tenemos productos en la casa, entonces nos da por pellizcar, ¿verdad? Usar recipientes cómodos cuando tenemos que mandar merienditas o cuando están muy chiquititos, darle los recipientes aptos para ellos, ¿verdad? Y negociar, ofrecer, lo que les decía ahora, ya porque al principio dijeron, uy, el pepino, guácala, no sé qué, ok, tal vez el palito de pepino no le gustó con limón, pero se lo voy a dar en un sándwich con pan integral y lo voy a rallar y lo voy a mezclar con otra cosa, con queso cottage, qué sé yo, con zanahoria y ahí, y el pollito, qué sé yo. Entonces ya le doy un sándwich y comió pepino, pero de otra forma, ¿verdad? Entonces es tratar de negociar, de ofrecer, de ver, bueno, puede ser que hoy comió una cosa que no le gustó y dentro de unos días teníamos lo mismo y se lo comió en paz. Todos somos diferentes, tenemos el apetito de forma diferente. Un día amanecemos con mucha hambre, otro día amanecemos con menos apetito. Entonces, esa rutina nos tiene que permitir tener variedad, pero tenemos que ajustarnos ¿a qué? A que tenemos que buscar que esas cosas que comemos diferentes sean de buena calidad, saludables en la medida de lo posible, hasta donde nosotros podamos. Que es importante involucrarlos a ellos en la preparación de ciertas cosas. Bueno, traer la lechuga, vamos a la feria y que usted escoja cuál pepino quiere, este o este, ¿verdad? No decirle si prefiere una cosa u otra, o sea, dentro de lo mismo que ellos se involucren un poquito, no como ofreciendo golosinas, sino que dentro de las cosas saludables, cuáles quieren. Tener un poquito de límites con ellos. Ser creativos, muy creativos, como les decía ahora, el caballito, la estrellita, el osito se pueden hacer, formas y todo muy divertido, pero a veces decimos, bueno, vamos a hacerle una estrella con el pan, ¿y qué hago con el otro? ¿Me lo como yo o lo otro? ¿Qué hago? Hay que pensar en qué cosas son más prácticas para nosotros, para nuestra rutina, porque es mejor eh, aportarles alimentos saludables y no tal vez caer en que vamos a hacer esa preparación muy elaborada y que, ¿verdad? No vamos a darle los nutrientes que necesite y vamos a perder tiempo para otras cosas importantes y preparaciones que realmente sean necesarias. Y muy pacientes también, lo que les decía, depende de la edad, en los más chiquititos es cuando cuesta más, ¿verdad? Que hoy sí comieron manzana, pero mañana yo no le quiero ver, no me gusta, guácala, ¿verdad? Entonces hay que ser muy pacientes, tener variedad en la dieta, utilizar como el arco iris, ¿verdad? Todos los colores son importantes, los morados, los naranjas, los rojos, los verdes, los blancos, todos son importantes, todos tienen nutrientes diferentes, entonces no casarnos con solo una fruta, todos los días solo le voy a dar, no sé, manzana, entonces, ¿qué pasa con las otras, con los otros colores? Necesitamos variedad de nutrientes, como les decía en el circulito anterior, ¿verdad? Proteínas, carbohidratos, grasas saludables, frutas, vegetales, variedad en todas las meriendas. El modelaje es sumamente importante. ¿Por qué? Porque ellos aprenden a consumir los alimentos que nos ven a nosotros consumiendo. Si tomamos agua, van a aprenderlo, aunque al principio tal vez no le den pelota, pero ellos van viendo qué son los hábitos que tienen en la casa. Es el modelaje lo que se va aprendiendo, y no solo en la alimentación, ¿verdad? En la forma de hablar, en nuestros comportamientos, en todo, el modelaje es súper importante. Y que sepan también que la merienda no reemplaza
los tiempos principales de comida. ¿Qué pasa? Lo que les decía al inicio, tienen capacidades gástricas chiquititas, pero tal vez en el desayuno comió huevito, pancito, ¿verdad? Y se comió una fruta, pero tal vez, ¿verdad? Necesita otro tipo de nutrientes que tal vez no le dimos en esos tiempos, ¿verdad? Entonces necesitamos complementar con las meriendas, son el complemento, pero no sustituyen los tiempos principales de comida. Bueno, eso sería algunas de las ideas que teníamos para las meriendas. Así que vamos viendo si hay algunas consultas, no sé, si todo está como... A veces tiene, pero no está bien. A ver, ¿cómo saber si una receta casera, por ejemplo, de pan es saludable o puede tener exceso? Ok, eso que ya quedó, la repito. Ok, bueno, aquí hay una preguntita de cómo saber si una receta casera, por ejemplo, de pan, es saludable o puede tener excesos. Por el tipo de ingredientes que tenemos. Por ejemplo, si usamos harinas refinadas, no es tan saludable. Si utilizamos grasas como la margarina o mucha cantidad de mantequilla y estas cosas, a veces se utiliza aceite de oliva, a veces se utilizan semillas, se pueden utilizar harinas integrales, este tipo de cosas es lo que nos permite conocer si es un poco más saludable o no, ¿verdad? Cuando son caseros, cuando son comprados, pues tenemos que vigilar las etiquetas. Algunas cosas caseras que son compradas, pues no, a veces no la tienen, entonces tenemos que tener cuidado porque a veces dicen como un pan de linaza, sí, tal vez la linaza es muy saludable y todo, pero tal vez tiene mucha grasa, la porción es tal vez mucho más densa a nivel calórico, entonces tampoco podemos abusar, pero siempre las cosas que tengan las semillas, que tengan aceite de oliva, que tengan harinas más saludables, más integrales o mayor cantidad de fibra, nos van a ser más beneficiosas. Siempre controlando las porciones porque las calorías pueden ser hasta más, pero tener ese cuidado. Vamos a ¿Qué ver. productos puedo usar para meriendas energéticas? Ok, esto va a depender de si son niños que ya necesitan ciertas calorías, digámoslo así. Meriendas más energéticas es cuando tienen más cantidad de grasa, cuando tengan incorporadas semillas. A veces se pueden utilizar las barritas, pero dependiendo de la necesidad, ¿verdad? A veces se usa, por ejemplo, hay gente que a veces le da hidratantes a los niños, pero no practican algún deporte, solo como por merienda no es tan necesario, solo si ellos realmente lo necesitan. Entonces algunas barritas, pero hay barras de cereales que a veces tienen mucha cantidad de azúcar, entonces depende de las necesidades. Si necesitamos carbohidratos, algunas que tengan, por ejemplo, maní, semillas, grasas saludables, avena. Entonces en barritas, en meriendas podemos mezclar carbohidratos complejos y grasas es lo que más calorías nos va a aportar. Las que menos nos van a aportar calorías van a ser las frutas y los vegetales, entonces hacer un balance, ¿verdad? Si necesitamos una merienda energética no voy a poner una manzana, pero si necesito también volumen o cosas así, entonces puedo poner manzana, que mantequilla de maní, o agregar, por ejemplo, un huevito, depende de las necesidades de cada niño. Perfecto. Bueno, demos un par de minutitos, tal vez recordarles que aquí sí tenemos, ¿verdad? Un consultorio para nutrición, recordarles el servicio, pasa por mientras. Sí, tenemos el servicio de consulta, digamos que externa, en consultorio, entonces cualquier duda, cualquier consulta, pues podemos ahí estar en contacto para ayudarles. Dice, Que se puede preparar el de los ejemplos que nos mostró, se pueden preparar el domingo para toda la semana o se ve afectada la calidad de la merienda. Es que depende, porque digamos, si hacemos un sándwich, si hacemos rollitos con incluso el mismo pan integral, lo podemos aplastar y hacer rollitos o con tortilla integral. Algunos pierden, digamos, la calidad. Como los niños son tan quisquillosos, las cosas lo más fresco posible. Podemos hacer, digamos, las galletas, como ciertas cositas así, pero por ejemplo, si hacemos pancakes, puede ser que el martes, si se los vamos a dar, ya estén como chiclosos, como no muy frescos. Entonces tenemos que valorar esas cosas. En algunas frutas podemos recurrir, si son meriendas en casa, podemos recurrir, digamos, a congelar frutas, incluso hacerles hasta heladitos, ¿verdad? De fruta natural y tenerlos como opción, como que quieren picar algo, porque ellos son así como de estar pique y pique. Entonces, heladitos con fruta natural. Pero sí, a veces cambian. ¿Y qué pasa? Siempre vamos a perder nutrientes en diferentes formas. Entonces,
cuando partimos una naranja, hicimos el jugo, pero lo dejamos ahí y nos lo tomamos 2 horas después, ya perdimos nutrientes que son sensibles, por ejemplo, al contacto con el oxígeno, los que son sensibles al contacto con la luz, los que son sensibles al calor, cuando los cocinamos, algunos se pierden, otros se incrementan, se pierden cuando quedan en la sopa, por ejemplo, en el líquido, ahí se pierden nutrientes. Entonces, por eso es que hay que tratar de tener la alimentación variada, porque entonces yo puedo comer tomate cocinado, pero también puedo comer tomate crudo, ahí voy a obtener diferentes nutrientes en cantidades diferentes, ¿verdad? Entonces, podemos hacer ciertas cosas prácticas, digamos que hicimos unos muffins y sí que nos dure para varios días de la semana, pero también tengan variedad, porque todos los días el mismo muffin, pues también a veces puede ser cansado. O las mismas galletitas, puedo tenerlas y empacarlas bien, pero ya sándwich y eso, pues depende de la calidad, más que todo las características organolépticas, es lo que tenemos que cuidar, porque son quisquillosos. Si ya le llegó el sándwich medio chicloso, ya no les va a gustar, a como en la casa tal vez es tostadito, entonces ahí es lo que hay que valorar, esas cosas. Sí, si quiere hacer un cierre pequeñito y ya yo me paso Ok, bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya quedado claro, que tengan un poquito de creatividad y que les ayude ahí en el día a día, diferentes situaciones que tenemos, ¿verdad? Entonces ahí ponernos las pilas, ser bien creativos, pero sí tener como la idea de esta composición y que cada niño tiene necesidades diferentes, pero tratar de darle la mejor calidad y tratar de no recurrir a tantos alimentos procesados y azucarados este, en este tiempo. Muchas gracias por su atención y cualquier duda estamos para servirles. Así que, bueno, yo nada más aquí meto la cuchara para comentarles que sí, nosotros siempre subimos estos webinars al canal de YouTube de Hospital Clínica Bíblica. Entonces, en un par de horitas ya va a estar ahí todo el material para que ustedes puedan, ¿verdad? Obviamente repasar toda esta información tan importante para aplicar al día a día. Así que ahí, por ahí lo vamos a estar compartiendo. Una vez más agradecerles a todos los que se conectaron esta mañana y por supuesto a Natalia por este ratito que nos regaló. Así que nos vemos en otro próximo webinar. Muchísimas gracias a todos.